Bienvenidos a este tutorial básico de Java, donde aprenderemos el uso de la estructura de control if, que nos permitirá comparar dos números y mostrar cuál es el mayor. En el video anterior sumamos dos números introducidos por el usuario y lo mostramos en la consola. Vamos a cerrar este proyecto dando clic aquí en File y poniendo Close All Projects. Con esto se limpia de nuevo nuestra interfaz. Posteriormente vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos Java with and, Java Application como siempre, y en nombre de proyecto le vamos a poner compara números. Damos clic en Finish. Tenemos la misma sección, el panel izquierdo tenemos todos los archivos de nuestro proyecto y en el panel derecho tenemos, de los paneles que nos interesan, tenemos nuestra parte donde vamos a poner todo lo que tiene que ver con la lógica de nuestra aplicación. Entonces, ya sabemos que tenemos que localizar, casi siempre es la línea 17. Tenemos que localizar la parte donde nos indica que vamos a poder introducir nuestro código. Nos situamos en esta sección y recuerden que siempre tenemos que hacernos cargo de crear la instancia del escáner. Vamos a poner escáner. Nosotros ocupamos la palabra leer, escáner, leer, igual a new, escáner, system.in. Recuerden que siempre nos va a marcar en el lado izquierdo el foquito porque tenemos que importar una librería. Simplemente seleccionamos add import for java util.scanner y nos va a insertar esta línea. Listo. Nos va a aparecer el nombre del escáner, independientemente de que ustedes le quieran cambiar el nombre para que no diga leer. Les va a aparecer subrayado. Esto que está aquí es un warning, les va a aparecer subrayado en amarillo porque aún no lo estamos usando. Entonces, mientras sea un warning y no sea un error, lo pueden ignorar de forma momentánea. Después tenemos que poner nuestras variables. Las variables que vamos a ocupar para poder comparar dos números, pues es simplemente eso, dos números. En esta parte vamos a comparar dos números con decimales, lo que significa que nuestro tipo de dato es doble. Ponemos la palabra reservada doble para indicar que las variables que vamos a poner a continuación que estamos declarando son de este tipo. Y le vamos a poner num1, num2. De esta forma estamos creando dos cajas o dos variables cuyo contenido todavía no lo sabemos, pero que ya sabemos que independientemente de qué sea ese contenido van a ser números con decimales. Ya que tenemos las variables, pues tenemos que le podemos poner bienvenida al usuario. Recuerden que el texto que pongo con estos dos slash son comentarios, no aparecen en el código, pero a nosotros nos sirve para ir interpretando mejor nuestro código. Es más fácil de leer, ya sabemos que aquí va a estar el escáner, que aquí van a estar nuestras variables y que aquí va a ir un texto. Recuerden console, luego tab, que le va a dar la bienvenida al usuario. Bienvenido a nuestra aplicación. Podemos poner también ya la introducción de valores en donde vamos a hacer uso de south y le vamos a pedir al usuario que ingrese el primer número. Ingrese el primer número a comparar. Listo, ya le estamos pidiendo el primer número, solamente es texto. Ahora tenemos que leer eso que va a escribir el usuario y almacenarlo en una de nuestras cajas, en una de nuestras variables. Como estamos pidiendo el primer número, pues entonces se infiere que vamos a ocupar la caja o la variable llamada num1. Entonces vamos a poner num1 va a ser igual a leer. ¿Por qué leer? Porque leer es el nombre que le puse al escáner. Leer.next. Y como en esta ocasión, a diferencia del tutorial anterior que sumaba dos números, en esta ocasión tenemos números con decimales, estas variables están declaradas con doble. Entonces, en vez de poner next in, vamos a poner next doble. Listo, ya pedimos el primer número y lo guardamos en num1. Tenemos que pedir el número 2, pero como para pedir el número 2 es la misma sentencia, nada más con diferente texto, pues copio lo que tengo arriba y lo pego. Esto es para pedir el segundo número. Aquí voy a poner ingrese el segundo número a comparar y mi variable ya no va a ser num1, va a ser num2 y todo lo demás queda igual. De esta forma ya estoy pidiendo el primer número y lo estoy guardando en num1 y ya estoy pidiendo el segundo número y lo estoy guardando en num2. Listo.
Entonces, ahora tenemos que determinar por medio de código cuál es el mayor. Para poder determinar cuál es el mayor, tenemos que ocupar un condicional if. Recuerden que estamos en el recursamiento de estructuras de control de flujo. ¿Por qué se llaman de control de flujo? Porque regularmente las aplicaciones que habían estado ocupando hasta ahorita simplemente se leían de arriba hacia abajo y todo lo que estaba escrito se ejecutaba. No había un control de flujo. Imagínense una carretera que no tiene para ir ni a la izquierda ni a la derecha. Una carretera que es derecho. Desde que salen hasta que terminan se van derecho y así acaba su aplicación. Cuando ocupan una estructura de control de flujo, lo que están haciendo, imagínenselo en la carretera, es una carretera, pero que en cierta parte de la carretera puedes doblar a la izquierda y luego o puedes doblar también a la derecha, pero no puedes ir a los dos lugares al mismo tiempo. Siempre tienes que escoger un camino, o vas a la izquierda o vas a la derecha. Esto es lo que hacen esas estructuras de control de flujo. De hecho, en el mismo nombre está especificado control de flujo. El control de hacia dónde o qué camino vas a tomar para poder ejecutar ciertas partes del código. Entonces, cuando vamos a ocupar un condicional if, significa que vamos a crear una pregunta. Vamos a crear una disyuntiva. ¿Es uno o es otro? Imaginándoselo en la carretera, o es a la izquierda o es a la derecha. Entonces, para poder poner la sintaxis de nuestra estructura if, recuerden que pueden poner is-else, if-else, tal y como está aquí, y luego poner tab. Con eso ya nos da automáticamente NetBeans, nos va a dar la sintaxis del if. Tenemos aquí la palabra reservada if, luego dentro del paréntesis tenemos una sección que por defecto nos aparece como true. Esto lo vamos a borrar y aquí adentro del paréntesis vamos a poner la pregunta. Y luego se abre un corchete y se vuelve a cerrar aquí. Esto significa que lo que tenemos en esta parte, de hecho le podemos dar enter. Esto que está aquí es el camino del verdadero. Recuerden el diagrama de flujo que estuvimos viendo. Siempre en las estructuras if, recuerden el símbolo del rombo, siempre hay un camino del verdadero y hay un camino del falso. Entonces el else es el camino del falso. Entonces podemos poner aquí camino del falso, o podemos poner camino del verdadero o del sí, camino del falso o del no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que indicar ahora? Bueno, ya sabemos que en esta parte, en el camino del sí, tengo que poner todo el código cuando la condición que voy a poner aquí adentro es verdadera, y cuando y en esta parte del código voy a poner toda la parte del código cuando mi sentencia es falsa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tratar de deducir qué es lo que voy a poner aquí. Recuerden que NetBeans les da por defecto esta palabra que es true. Nosotros la vamos a seleccionar y la vamos a borrar. ¿Por qué? Tenemos que aquí hacer la pregunta: ¿qué necesitamos hacer para saber si un número es mayor o es menor? Pues simplemente lo preguntamos, pero lo preguntamos con nuestros operadores de comparación. Podemos ocupar, recuerden, esto lo voy a ir leyendo. If significa sí. Si num1 es mayor a num2, entonces, o sea, si num1 es mayor a num2, sí, bueno, entonces se va a realizar esto. No, entonces no se realiza esto y se realiza esto. ¿Qué es lo que pasa cuando num1 sí es mayor a num2? Pues entonces tenemos que decirle al usuario que num1 es mayor, ¿sí? Si num1 es mayor a num2, entonces le tenemos que decir al usuario que num1 es mayor. ¿Cómo mostramos mensajes en pantalla? Pues con SOUT. Ponemos SOUT, ponemos tab y ya nos muestra system.out.println. Le decimos, el primer número es el mayor. Listo. Entonces, cuando num1 es mayor a num2, pues entonces el primer número es el mayor. Ahora bien, este es el camino del sí. Solamente se va a ejecutar cuando num1 sea mayor a num2. Es el camino del verdadero. Si num1 no es num2, es decir, que esta pregunta no sea verdadera, cuando yo pregunto si num1 es mayor a num2, no. Entonces se va a ejecutar lo que yo pongo acá. ¿Qué es lo que voy a poner acá?
pues también un SOUT que diga el segundo número es el mayor. Listo, ¿por qué? Porque si el primer número no es mayor, pues significa que por lógica el que es mayor es el segundo, entonces nada más mostramos el resultado. ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, primero vamos a dar clic aquí en File y vamos a poner Save. A mí me aparece en gris porque yo siempre estoy presionando Control S. Recuerden que con Control S van guardando su código. Ahora bien, para ejecutar su código pueden poner la tecla F6 o pueden dar clic aquí en este iconito de play que está en verde. Entonces damos clic aquí y aparece ya nuestra primera sentencia. Bienvenido a nuestra aplicación, ingrese el primer número a comparar, vamos a poner 10. Ingrese el segundo número a comparar, vamos a poner 20. Antes de que le dé Enter para que me dé el resultado, pues vamos a preguntarnos nosotros mismos, ¿qué número es mayor, el 10 o el 20? Bueno, pues 20 es mayor, lo que significa que cuando yo dé Enter, en este momento doy Enter, pues me debe indicar que el segundo número es mayor, el 20 es mayor. Entonces vuelvo a ejecutar mi aplicación y ahora pongo el mayor primero y después pongo el menor en segunda posición y ahora el primer número es el mayor. Con esta sencilla aplicación estamos ocupando ya una estructura de control de flujo que me permitió comparar el número 1, el número 2 y dependiendo de si es verdadero se ejecutó este mensaje, el primer número es mayor, y si no es verdadero entonces se ejecutó el camino del falso indicando que el segundo número es mayor.